Buenas noches, estamos una vez más en el programa Joyas Eternas, compartiendo con el pastor Hernando Mejía. Buenas noches. Buenas noches, Katy, ¿cómo estás? Qué bueno estar contigo otra vez esta noche. Igualmente, es un gusto estar compartiendo de nuevo con usted y con nuestros televidentes que nos sintonizan día a día. Y pues esta noche vamos a tratar de un tema muy interesante acerca de la santidad. Y entonces vamos a dar inicio. Hermano Hernando, ¿será que podríamos iniciar con un concepto acerca de qué es la santidad? Bueno, mira, Katy, mucha gente, creo que en diccionarios, creo que en algunas predicaciones, estudios, ya ha oído conceptos acerca de lo que es santidad. A mí me gustaría mucho tocar esta noche el concepto que Dios nos da, en el sentido de que en el Antiguo y Nuevo Testamento nos ordena ser santos como Él es santo. Ahora aquí empieza la pregunta, ¿va? ¿Y cómo le hace Dios para ser santo? Si en el cielo la estructura social, económica, política, cultural, social, es muy diferente a la que vivimos aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo poder tomar un concepto de cómo maneja Dios la santidad en esta estructura en la cual vivimos nosotros? Por eso fue necesario que Jesús se hiciera hombre. Por eso fue necesario que el Verbo se hiciera carne y que habitara entre nosotros. Era necesario que Dios se humanizara para que pudiéramos entender el concepto de cómo vivir en la tierra sin contaminarnos. Cómo vivir en una atmósfera social, cultural, política, cultural, y que nosotros pudiéramos entrar a habitar en estos lugares sin contaminar nuestros corazones y viviendo en santidad. Entonces Él se hizo carne, Él se hizo hombre, para que entendiéramos nosotros cómo vivir en la tierra. Entonces Él vivió en una familia para que entendiéramos cómo vivir en una familia. Él vivió en una estructura social, cultural y muy rica en cultura como fue la cultura judía, y nos enseñó cómo vivir en santidad sin desechar la cultura, sin desechar las partes sociales. Nos enseñó cómo relacionarse con gente que no es de la fe, cómo relacionarse con gente que es de la fe, cómo congregarse, cómo vivir fuera de una congregación. Es decir, nos enseñó todo. Y fue la razón por la cual Jesús se hizo carne, se hizo hombre, para que nosotros, imitándolo a Él, entendiendo cómo vivió Él en una estructura humana, mundana, en un mundo que estaba gobernado por las tinieblas, ahora nosotros podamos caminar sin contaminarnos. Pues respecto a la cultura, ¿verdad?, que Jesús tenía antes y la cultura que nosotros estamos viviendo, ¿cómo podríamos aplicar el concepto de la santidad? Bueno, no hay mucha diferencia, o sea, hay diferencia en culturas, hay diferencia en costumbres, hay diferencia incluso hasta en la forma como se hacía culto en el lugar donde Jesús vivió a la que nosotros vivimos. Pero sí podemos tomar muchos conceptos claros. Por ejemplo, ahí sí que un ejemplo. ¿Podrá un cristiano asistir a reuniones sociales? ¿Qué te digo? Cumpleaños, 15 años, bodas, aún de gente que no es cristiana y que dentro de la práctica que ellos tienen en su cultura van a tener ciertas acciones, actitudes que nosotros a veces ya no tenemos. ¿Podrá un cristiano hacerlo? Bueno, vemos que Jesús, Él nunca rechazó la parte social. A donde Él lo invitaba, Él llegaba. Y no solo llegaba con gente de la fe, llegaba con gente que no era de la fe, pero que de alguna manera tenían algún afecto con Él, o tenían alguna familiaridad con Él, o alguna amistad con Él. Por ejemplo, Simón el leproso lo invitó a una reunión, a una cena. Era una fiesta y Jesús fue. Entonces aquí podemos ver de que un cristiano sí puede ir. Y aunque Jesús fue a una reunión donde la gente era inconversa, tanto que Simón el leproso ni lo recibió como rabí, no le lavaron los pies, no le dieron una atención superlativa, porque él no llegó como Mesías, no llegó como rabí, llegó sencillamente como un invitado. Ahí se ve que él llegó como un invitado común. Pero pues obviamente vemos que Jesús llegó a la reunión y no tuvo ningún problema porque no se contaminó con las cosas que se estaban viviendo alrededor. Llegó a una boda, la boda de Caná. Ahí en la boda de Caná obviamente se practicaron los usos y costumbres de ese tiempo en cuanto a las bodas. Incluso él participó fabricando vino, ¿verdad?, porque el vino se había acabado. Entonces vemos que Jesús en ningún momento perdió la santidad yendo a ciertos lugares. Lo que pasa es que
en el mundo cristiano evangélico se tienen a veces conceptos que son piadosos, pero no necesariamente bíblicos. Por ejemplo, la gente cree que si tú vas a una reunión donde hay demonios, tú vas a entrar ahí y cuando salgas por la puerta vas a salir contaminado con los demonios que vienen en el ambiente, y ten cuidado porque te fuiste a meter a ese lugar y ahí habían espíritus de error, ya saliste con unos 10, 15, 20 legiones de espíritus de error. Es lo que regularmente la gente maneja hoy en día, no todos, ¿verdad? Pero hay mucho concepto así. Y realmente cuando nosotros, si pudiéramos tener rayos X espirituales, miraríamos que no solo en en los santos, no solo en lugares de perdición hay demonios, sino que hay demonios en todos lados, hay espíritus en todos lados, y las potestades gobiernan en todos lados, los principados, las huestes de maldad, pululan por todos lados. No podemos decir que hay un lugar, un espacio donde realmente no haya una intromisión espiritual. De hecho, la Escritura dice que el diablo anda alrededor nuestro, viendo cómo devorarnos. Entonces, tenemos un perseguidor, tenemos de parte de las tinieblas entes asignados para hacernos tropezar, para deprimirnos, e incluso hasta para matarnos, pues. Ahora, ¿por qué las tinieblas fracasan y día a día fracasan con nosotros? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros, porque tenemos la cobertura del Altísimo, la sombra del Omnipotente, el castigo de Jehová, porque tenemos ahí sí que el ángel guardián que nos custodia, tenemos el auxilio de Dios, tenemos la sangre de Cristo, tenemos el nombre del Señor, tenemos tantas cosas, herramientas, armas, que nosotros realmente cuando llegamos a un lugar, no porque esté contaminado, ya vamos a salir contaminados, pues. Si no abrimos puertas, eso sí hay que aclararlo. Media vez las puertas estén cerradas, no hay ningún problema. Porque si no, un cristiano cada vez que entra a un autobús, tendría que preguntar, señoras y señores, todos los que vienen aquí, pasajeros y el chofer, ¿son cristianos? Y alguien te va a decir, no, pues no te subas, porque por ese puede estar contaminado el ambiente del autobús. Realmente yo no creo en eso. Yo creo que hasta el chofer puede ser un gran adúltero, y hasta el compañero ¿cómo se llama?, de asiento, puede ser un sinvergüenza, un secuestrador, lo que tú quieras. Y al final, el hecho de que te sentaste a la par de él y estuviste en un autobús, eso no te contamina, pues. Entonces tenemos que tomar conceptos diferentes a los que muchas veces se han tomado en cuanto a lo que nos puede contaminar. Por ejemplo, yo recuerdo que hay conceptos que se toman del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento la gente tocaba a un muerto y ya estaba contaminado. Tocaba a una mujer incluso que estaba en su periodo menstrual y ya se contaminaba. Pasaba por donde había un leproso y se contaminaba. O sea que uno tenía que tener en el Antiguo Pacto, siendo judío, mucho cuidado de qué es lo que tocaba y a dónde se acercaba, porque sí muchas cosas contaminaban. Pero hoy en día eso cambió. ¿Por qué cambió? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba dentro de los hombres. Ahora tenemos la gran bendición que el Espíritu Santo, desde el día de nuestra conversión, desde el día en que Jesús entró a nuestra vida, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y entonces ahora ya no son las cosas externas las que nos contaminan, porque tenemos al Espíritu Santo adentro, que impide que las cosas exteriores nos contaminen. Ahora, aquí está el verdadero concepto de la Biblia en el Nuevo Testamento. No es lo de afuera lo que contamina al hombre, es lo de adentro lo que contamina al hombre. Porque si el hombre, como dije hace un momento, no tuviera puertas abiertas, si el hombre no tuviera receptores en el corazón, en el alma, sencillamente todo lo que estuviera alrededor no podría contaminarnos. De hecho, te voy a decir una cosa, yo conozco muchos grupos cristianos y los respeto, porque todos tenemos que respetarnos, ¿no? Porque de alguna manera tenemos ciertas bases, ciertos criterios para hacer ciertas cosas, no necesariamente la exactitud o la verdad de la palabra. Pero yo he oído de grupos de hermanos que se reúnen y se van a los montes a orar y ungen las ciudades con aceite y piden a Dios que se cierren los santos, que se cierren los bares, que se cierren las cantinas. Y aunque el concepto parece piadoso, realmente eso no es eficaz para cambiar y transformar el corazón de un hombre. Te lo digo, de hecho, a veces nos han mandado invitaciones para que nos unamos a esos clamores que para mí son ridículos. ¿Por qué? Porque no es lo de afuera lo que contamina al hombre. No es de que quiten de la televisión los anuncios y comerciales de cerveza. El problema está que hay que quitar al alcohólico del corazón. Mira,
ya se proveen una oportunidad, que ya cerraron todas las cantinas de la tierra. Ya en una oportunidad cerraron todos los bares. Se murieron todos los mezcladores de licor, se murieron todas las prostitutas, se murieron todos los malos. Realmente Dios limpió la tierra de afuera para probarnos que el problema no está afuera. Y te hablo de Noé, ahora que está muy de moda la situación de Noé por aquella película polémica que salió. Pero fíjate que en Noé ya está probado que todo lo que era contaminante externo ya se clausuró, ya se cerró, se inundó la licorera, se inundó la cervecería, todos los entes de pecado y los medios de pecado se acabaron. Dios limpió la tierra de afuera. Pero el problema, nos estaba mostrando el Señor, no está afuera. El problema está dentro. El alcohólico, Noé, ese alcohólico estaba reprimido. Entonces, cuando ya no había pastor, cuando ya no había diácono de quien esconderse, lo primero que hace Noé es plantar una viña. Y con la primera cosecha de las primicias, no creas que le llevó las primicias a Dios, con las primicias hizo vino, se embriagó y terminó bien borracho, probándonos Dios que el problema no estaba afuera. El problema del hombre no es lo que está afuera, está en lo que tiene adentro. Y obviamente Noé se emborrachó, viene el hijo, que también tiene problemas adentro, viene, se burla de su padre, y ¿cómo se llama? Viene la maldición sobre Canaán, y continúa la maldad en la tierra, probando Dios que no es lo de afuera lo que contamina al hombre, sino lo que hay adentro. Jesús magistralmente lo habló y dijo que los homicidios, los adulterios, las borracheras, las orgías, los chismes, las difamaciones, todo viene de adentro del corazón del hombre. Entonces lo que Dios quiere hacer no es limpiar lo de afuera, porque lo de afuera no es el problema. El problema no es reprendamos 10,000 demonios que hay en este ambiente. El problema es ¿por qué no sacamos lo que tenemos adentro? Si somos un poco sinceros, o mejor dicho, si somos sinceros delante de Dios y que Él ama la verdad en lo íntimo, deberíamos ir en la intimidad con Dios y contarle a Dios, caray, tengo un problema en mi corazón, me gusta esto y sé que no te agrada. Quiero practicar esto y sé que no es lo que tú quieres para mi vida. Quiero hacer tal cosa, quiero definir esto, o quiero abstenerme, pero yo sé qué es lo que tú no pides para mi vida. Entonces el problema está dentro, no está afuera. Podrían haber 10,000 demonios, el mismo diablo alrededor nuestro, como león rugiente, viendo cómo devorarnos. Pero si sabemos resistirlo, quitando los receptores que hay adentro, el diablo sencillamente no va a poder hacer nada. Porque ningún ente de las tinieblas tiene la potestad de forzarnos a hacer nada de lo que nosotros no queremos hacer. Nadie puede decir, es que de repente el diablo me llevó y cuando yo me di cuenta ya estaba con esta señora aquí a la par. Eso no puede ser así. De hecho, la Biblia habla que el pecado, Santiago lo dice que el pecado es un embarazo, lo asemeja a un embarazo, donde tiene que haber de afuera una provocación, lo que hemos llamado tentaciones. Pero adentro tiene que haber un receptor, porque si no hay receptor, aunque te vengan todos los dardos, todas las tentaciones, y que ser tentado no es pecado. El pecado empieza cuando hay una concepción adentro, cuando la tentación hace un match con lo que tengo adentro. Si no hay match con lo que yo tengo adentro, si no hay un clic, entonces la tentación no es pecado. Jesús fue tentado y no porque fue tentado pecó. De hecho, la Biblia dice que fue tentado en todo. O sea, la tentación no es pecado, porque la tentación es algo que viene exterior. ¿Dónde se comete un pecado? Cuando ya hay una concepción, cuando yo adentro tengo un receptor donde me complazco con lo que está viniendo. Entonces empieza el embarazo. ¿Cómo lo hago? ¿A qué hora lo hago? ¿Cómo hacer para que la gente no me vea en esta situación? Entonces empieza el embarazo. Y acuérdate que los embarazos son ocultos. Ahí está el bebé y ahora por la tecnología se pueden ver hasta en cuatro dimensiones. Pero el embarazo regularmente, si no hubieran aparatos especiales, no se podría ver qué hay adentro. ¿Será niño? ¿Será niña? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque es algo oculto. Entonces el pecado siempre se practica primero en la mente, en el corazón, en las emociones. Y ya después, dice Santiago, ya se da luz. Entonces cuando ya se da luz, el pecado ya origina la parte de la muerte, dice la Escritura. Es decir, la separación con Dios. Porque muerte significa separación de Dios, de la comunión con Dios. Entonces, vamos, lo que la Biblia enseña, y cuando hablamos de santidad, tenemos que enseñarle al hombre a quitar los receptores que tiene en el corazón, a que yo pueda quitar los receptores que tengo en mi alma, no tanto a quitar lo que está afuera,
porque media vez, repito y reitero, no hay un receptor en el corazón, pueden haber 10,000 tentaciones como las que llegaron a Jesús y nunca se va a pecar porque no existe ese receptor, no hay esa concepción. Entonces, ¿qué podríamos comentar acerca de los excesos, en este caso de la santidad? Ahí usted mencionaba algo acerca de que la santidad es en el corazón, es lo que nosotros tenemos dentro. Entonces hay muchos conceptos que dicen, ¿verdad?, que la santidad es, no sé, quizás cómo nos vistamos, quizás, pues tal vez sí cómo nos comportemos ante la sociedad, pero el exceso de, por ejemplo, la vestimenta, de cómo se presenta uno a la iglesia, incluso en la vida secular, ¿qué podemos decir acerca de estos conceptos erróneos, se podría llamar así, de los excesos, ¿verdad? Que al final es algo de lo que usted mencionaba, que son cosas exteriores, nada más. Bueno, mira, la verdad es de que yo sí manejo conceptos de que la santidad comienza de adentro para afuera. Yo no puedo decir que una persona tiene santidad adentro y no lo va a reflejar afuera, porque lo que tenemos adentro se tiene que reflejar afuera. En lo que no estoy yo de acuerdo es de que la gente quiera comenzar la santidad por las cosas externas y no por las internas. Te lo digo de esta manera. Jesús dijo que no es lo de afuera lo que contamina al hombre, pero no está hablando de que entonces nos vistamos como querramos, que entonces nos comportemos como querramos, porque sí hay un código moral que el Espíritu Santo marca en la Escritura. Lo que pasa es de que la religiosidad, el humanismo, quiere arreglar solo lo de afuera del hombre y no lo que hay adentro del hombre. El Evangelio lo que hace, y Dios así trabaja limpiando de adentro para afuera. Entonces Jesús dijo, no es lo de afuera lo que contamina al hombre, sino lo que hay adentro. Entonces da una orden, limpiad primero o primeramente lo de adentro, para que lo de afuera sea sano, o sea santo, o sea limpio. Entonces la santidad comienza de adentro para afuera, porque el hombre, la mujer que se está limpiando de adentro, obviamente por fuera van a haber cambios, van a haber, reflejos de lo que está pasando adentro, como cuando un corazón está bien contaminado, también hay reflejos externos. Entonces, ¿cómo sé yo que Dios me está limpiando? ¿Cómo sé yo que el Espíritu Santo me está limpiando? Van a haber cambios externos. Entonces, con relación al exceso de la santidad, quizá no le llamemos así, Katy, porque yo en la santidad creo que uno tiene que ser como Dios, porque Él dice, sed santos como soy santo. Y Dios es santo, 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 día y noche, santo, santo, santo. Entonces, si Dios es santo, santo, y nos pide que seamos así, día y noche, santo, 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 entonces, caray, no hay exceso de santidad. Debería haber un super, mega, hiper exceso de santidad en lo que hacemos, decimos, expresamos, omitimos, realizamos, servimos, amamos. O sea, todo tiene que ser en exceso de santidad. Ahí tiene que ser super, mega, hiper excesivo un hombre y una mujer en ser santo. La pregunta es, ¿cómo le hago? ¿Y qué realmente es santo? Porque tenemos criterios muy erróneos de lo que es santidad. Y a veces nos ha pasado lo mismo que Israel. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de Israel. Israel creía que ellos iban a ser más santos delante de Dios si antes de comer lavaban sus manos, pero no era un lavatorio de manos por higiene, por eliminación de bacterias, sino que era un lavatorio de manos como un bautismo, para decir que ahora yo ya quedé santo para tomar alimentos. Era un concepto que así se tenía. Entonces, yo soy más santo si antes de participar en los alimentos, en jarrones especiales, me lavo las manos. Entonces ya soy un hombre santo. Entonces Jesús, cuando vio esa práctica, realmente la omitió. Yo iba a decir, se mató de la risa, porque yo así me lo figuro. Yo imagino al Señor que le dijeron, mira, aquí está una vasija, lávate las manos para ser más santo delante de Jehová. Y yo imagino al Señor que omitió esa vasija y él se puso a comer. Claro, nos enseña la Biblia que él daba gracias antes de comer, pero no participó de ese lavatorio de manos que no era, repito, por higiene, sino que era por una situación ritualista, como para hallar santidad delante de Dios. Y entonces lo arengaron y llegaron a decirle, bueno, ¿y por qué tú no te lavas las manos? Ni tus discípulos.
Entonces no que eres un hombre santo y mira cómo vives, cómo es que no te lava las manos. Y ahí es donde el Señor dice, pero si es que esto no es lo que mi Padre ordenó que practicaran para la santidad. Y les dijo algo muy fuerte a los fariseos, ustedes enseñan este tipo de mandamientos que salen del corazón de ustedes, son mandamientos de hombres, que mi Padre no dio. Y lo más terrible es que eso es lo que enseñan en las sinagogas, es lo que enseñan en los templos, que la santidad se adquiere lavándose las manos. Y están pasando por alto la verdadera enseñanza, la justicia, la misericordia que Dios sí le está pidiendo al hombre. Y eso nos está pasando ahora, que mucha gente dice que para ser santo hay que hacer ciertas prácticas, y esto te va a volver más santo, y esto te va a acercar más a Dios. Y hay cosas que realmente se están dejando de enseñar, que sí son las que nos acercan a Dios. Y te puedo poner ejemplos muy claros, ¿verdad? Que vamos a ir ahondando poco a poco. Lo que pasa es que el tiempo ya empieza a irse, ¿va? Y empieza uno a cantarle al reloj, no marques las horas porque voy a enloquecer. Sí. Porque lo que quiere uno es hablar un poquito más de esto. Pero quizá en el próximo programa podamos hablar, Katy, más profundamente sobre la pregunta que me estás haciendo de esos excesos religiosos, de los mandamientos que los hombres han establecido y que han enseñado que eso es santidad. Por ejemplo, yo sé de mucha gente que cree que santidad es que la mujer, mientras más desarreglada esté, más santa va a ser delante de Dios. En el sentido de que fuera pinturas, fuera joyas, fuera un arreglo personal elegante, bonito, igual a los hombres, ¿va? Bueno, todo esto tiene un origen que me gustaría, como es muy largo, tal vez en el próximo programa explicarlo. Quizás solamente quedarnos en lo que me estás preguntando, que Dios sí quiere que seamos excesivamente santos. Lo único es definir qué es santidad. Porque, te repito, tenemos conceptos equivocados de qué es santidad. Y hay muchos cristianos que practican esto. Me estoy volviendo más santo porque ya no uso aretes. Me estoy volviendo más santa porque no me pinto el cabello. Me estoy volviendo más santa porque no uso pantalones. Eso es lo que la gente cree. Y Dios se va a estar matando de la risa. Eso no es santidad, mijo, mija, esa no es santidad. Y hay cosas que nosotros estamos practicando y decimos, eso a Dios no le ha de importar. Y para Dios ha de ser muy importante. Y ahí es donde se ha de matar de enojo, decir, oye, ¿por qué no estás enseñando? En el caso mío, como pastor, porque no enseñan realmente lo que es santidad y por qué tergiversan los conceptos de santidad. Que, repito, en el próximo programa lo vamos a dar. Pero tenemos unos minutitos para poder ahondar otra situación. No sé si tienes ahí otra pregunta. Pues creo que, como usted lo mencionaba, el tiempo en televisión se va volando y pues dar una pequeña conclusión solo de lo que es santidad, ¿verdad? Y en el próximo programa entonces vamos a tocar varios temas, ¿verdad? Acerca de los excesos religiosos que se están tal vez manejando todavía en la actualidad, ¿verdad? Bueno, mira, para dar un concepto así de santidad, santidad significa ser una persona apartada, porque eso significa santidad, apartarse. Entonces, yo lo veo de esta manera, mira, yo siempre he creído que, bueno, no siempre he creído, sino que la Biblia enseña que cuando uno viene a Cristo, uno nace de nuevo. Jesús entra a nosotros, porque nadie nace con Jesús adentro. Hay mucha gente que cree que Dios está adentro de mí, y eso es mentira, nadie nace. Ni el bebé más tierno y crujiente, cachetón y lindo, nace con Cristo adentro. Todos nacemos con Cristo, claro que sí, con Cristo, o es decir, Cristo con nosotros, afuera de nosotros. Claro, protegiéndonos, resguardándonos, bendiciéndonos, pero está afuera de nosotros. Él es el Emanuel, Dios con nosotros. Pero Él no quiere ser Emanuel, porque el Emanuel fue cuando tomó carne. Ahora ya no está en carne. Ahora Jesús volvió al Padre. Él es espíritu que da vida. Él es el Dios todopoderoso, pero que está con nosotros. ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia para el hombre es de que Él está tocando a la puerta y llama. ¿Desde dónde está tocando la puerta? Desde afuera. Y está tocando la puerta. Eso lo dice Apocalipsis 3:20. Estoy tocando a la puerta. Si alguno oye mi voz, es decir, que Dios toca no con nudillos, sino toca hablando por medio de la palabra. Nos está hablando a todos los hombres. Déjame entrar. La vida te va a cambiar si yo entro. Si hasta aquí has hecho buenos negocios, has vivido una vida moral, has vivido una vida ética, tienes una bonita familia,
y yo estoy afuera, ¿qué será si me meto adentro de tu vida? O hasta aquí has tenido una vida mala, de malas decisiones, una vida desventurada. ¿Qué tal siento a tu vida? ¿Qué tal siento y me coloco como el dueño y señor de tu vida? Entonces Él está tocando a la puerta y llama. Si alguno oye su voz, es decir, la palabra ministrada, si alguno oye la voz de Dios y abre la puerta del corazón, el que está afuera entrará, Cristo entrará, Jesús entrará, y ahí cuando Él entra se produce el nuevo nacimiento. Cuando una persona, y los que hemos experimentado el nuevo nacimiento, que no lo podemos describir con palabras, tenemos emociones tremendas porque ahí nos perdonan todos nuestros pecados. Porque ahí prácticamente el Espíritu de Jesucristo se hace un solo espíritu con el nuestro. Y por eso uno siente, mira, es que el nuevo nacimiento, y tú lo has sentido, yo lo he sentido, el nuevo nacimiento es la cosa más extraordinaria que a un ser humano le puede pasar. Y de hecho, el que no ha nacido de nuevo, el que no ha invitado a que Cristo entre a su vida, el que no ha experimentado la bendición de que Jesús entre a su vida, pues lo invitamos para que lo haga. Jesús le está tocando, Jesús está tocando en la puerta del corazón de todos los hombres, por buenos o por malos que hayan sido. Si Jesús entra en la vida de un hombre, la vida cambia, la vida se vuelve hermosa, la vida ya cambia el color, cambia el sabor, uno duerme en paz, es una cosa hermosa. Y cuando hablo de dormir en paz, no hablo de dormir en paz de que si el sueño es profundo, no, hablo de que uno duerme en paz con Dios, la conciencia totalmente bendecida y ministrada por Dios. Entonces, cuando uno ya tiene a Cristo en el corazón, uno lo quiere cuidar, proteger, porque esa vida nueva te produce gozo, te produce paz, armonía, bendición. Tú lo quieres cuidar y te das cuenta que yendo a ciertos lugares, oyendo ciertas cosas, hablando ciertas cosas, viendo ciertas cosas, esa presencia se contrista. Y entonces te apartas, esa es la santidad, te apartas no porque te lo diga el pastor, porque tengas que cumplir con una organización religiosa, sino porque estás cuidando esa vida nueva que no quieres que se contriste. Pero te das cuenta que viendo, oyendo, hablando ciertas cosas, leyendo ciertas cosas, yendo a ciertos lugares, ahí como que esa presencia se explaya, como que ahí lejos de contristarse, te bendice más, se contenta. Entonces, pues vas a esos lugares, haces esas cosas, hablas estas cosas, por la sencilla razón, no porque te le esté imponiendo un nombre, no porque te lo diga una religión, sino porque estás cuidando la vida nueva que está dentro. Todos los que tienen a Jesús adentro estamos llamados a cuidar esa vida nueva, como nuestro bebé, cuidar esa vida preciosa que entró a nosotros. ¿Cómo? A través de la santidad, apartándonos de lo que no es agradable y practicando lo que es agradable a esa vida nueva, que por gracia, que por misericordia, entró a nuestras vidas. Pues entonces podríamos decir como una pequeña conclusión que la santidad inicia con un nuevo nacimiento. Y la santidad es en lo interior, ¿verdad? En lo que tenemos dentro de nosotros. Y pues lo invitamos para que usted nos sintonice el día de mañana. Vamos a estar tocando de nuevo este tema, pero con otros puntos muy interesantes. Y pues esto fue Joyas Eternas.